voy a contarte una historia de ideas que movieron el mundo. Una historia donde el oro no está en las minas, sino en la cabeza de los hombres. Hablemos de la teoría del valor. Imagina una escena, un mercado bullicioso del siglo XVIII. Gente intercambiando trigo, vino, herramientas. Pero ¿cuánto vale cada cosa? ¿Por qué una joya vale más que una barra de pan si la barra de pan puede salvarte del hambre? Esta no era una pregunta trivial, era el corazón del pensamiento económico. Y allí, en medio de ese caos, surgieron los primeros gigantes liberales. Uno de ellos, el escocés Adam Smith, el padre del liberalismo económico, creía que el valor de un bien estaba relacionado con el trabajo necesario para producirlo. Esta era la llamada teoría objetiva del valor. En su obra monumental, La riqueza de las naciones, Smith decía que en una sociedad primitiva, donde no existe el dinero, el valor de intercambio entre dos productos estaría determinado por la cantidad de trabajo que implicaba obtener cada uno. Si a alguien le lleva 2 días cazar un ciervo y a otro le lleva un día pescar 10 peces, entonces un ciervo vale 10 peces. Simple. Pero Smith no estaba solo. David Ricardo, un inglés brillante y meticuloso, afiló esta teoría aún más. Para él, el valor de una mercancía dependía principalmente de la cantidad de trabajo necesario para producirla, no solo en el presente, sino también considerando el trabajo acumulado en las herramientas, en la tierra, en los capitales. Ricardo se obsesionó con esto. Calculaba, escribía, discutía. Y mientras lo hacía, sin querer, pavimentaba el camino para alguien que usaría esa misma teoría con fines muy distintos. Porque sí, Karl Marx, aunque antitético al liberalismo, tomó la teoría objetiva del valor de Ricardo y la convirtió en la base de su crítica al capitalismo. Decía, si el valor viene del trabajo, pero el capitalista se queda con una parte del valor producido por el obrero, entonces el capitalista está robando. ¡Boom! Un giro explosivo. Pero no todos en la tradición liberal aceptaban esta lógica. Algunos comenzaban a intuir que algo no cerraba del todo. ¿Por qué el agua, siendo esencial para la vida, vale menos que un diamante? ¿Acaso el trabajo que implica conseguirlo lo explica todo? Fue allí donde algo empezó a cambiar. Se avecinaba una revolución silenciosa, una que lo cambiaría todo. La revolución vino del margen, literalmente, porque en el siglo XIX un grupo de pensadores empezó a mirar el valor no desde el trabajo, sino desde la mente humana, desde la utilidad, desde el deseo. Así nació la teoría subjetiva del valor. El primero en golpear fue Karl Menger, un economista austriaco poco conocido en su época, pero con una intuición brillante. En 1871 publicó Principios de Economía Política, donde planteó que el valor no estaba en los objetos en sí, sino en la utilidad que las personas les asignan. No importa cuánto trabajo lleve hacer una espada si nadie la quiere, su valor será cero. En cambio, una flor rara puede valer una fortuna si alguien la desea profundamente. Menger argumentaba que el valor nace en el margen, no del primer vaso de agua que tomás, sino del segundo, el tercero, hasta que llega uno que ya no necesitas. Ese es el valor marginal. Este pensamiento fue dinamita, porque rompía de raíz la visión objetivista que habían sostenido Smith, Ricardo y Marx. Para Menger y los suyos, no hay valor sin sujeto. El valor no está en las cosas, sino en nosotros. Y Menger no estaba solo. Al mismo tiempo, sin conocerse entre sí, otros 2 economistas, William Stanley Jevons en Inglaterra y Leon Walras en Suiza, llegaban a conclusiones similares. A esto se lo llamó la revolución marginalista, y cambió el curso de la economía para siempre. Desde entonces, los liberales empezaron a abrazar esta nueva teoría, porque encajaba perfectamente con su visión del mundo. Un mundo de individuos libres, tomando decisiones,
asignando valor según sus preferencias. El mercado ya no era solo un mecanismo de intercambio, era una gigantesca red de millones de mentes, valorando cosas de forma distinta. Y ahí, desde las sombras de Viena, empezó a crecer una escuela que llevaría esta visión al extremo más refinado. La escuela austríaca, fundada por Menger, pero que pronto tendría un nuevo líder. Alguien que llevaría la teoría subjetiva del valor a alturas filosóficas. Su nombre, Ludwig von Mises. Pero antes de llegar a Mises, falta una pieza clave del rompecabezas, un discípulo de Menger que consolidaría las bases de esta nueva visión liberal del valor. Su nombre era Eugen Böhm-Bawerk, y su trabajo se convertiría en la pesadilla de los marxistas. Eugen Böhm-Bawerk fue un titán de la lógica económica. Con precisión quirúrgica, desmanteló pieza por pieza la teoría del valor-trabajo de Marx. Su crítica fue tan poderosa que incluso algunos socialistas terminaron reconociendo sus argumentos. ¿Su arma principal? Una visión profundamente liberal del tiempo y el valor. Böhm-Bawerk introdujo un concepto revolucionario, la preferencia temporal. Decía que los seres humanos valoramos más los bienes presentes que los futuros. Por eso, el capitalista no explota al trabajador, como decía Marx, sino que adelanta el pago hoy por un producto que solo se venderá mañana. Y ese adelanto tiene un costo, el interés. Es una recompensa por esperar. No es robo, es cooperación intertemporal. Pero además, Böhm-Bawerk reforzó la idea de que el valor es siempre subjetivo. No hay valores absolutos, no hay precios justos dictados desde un trono o desde una teoría. Solo hay personas, deseos y escasez. En su visión, el mercado no es un escenario estático, sino un proceso dinámico de descubrimiento. Esta forma de pensar hizo temblar los pilares de todas las teorías económicas que intentaban imponer un orden planificado. Porque si el valor es subjetivo, ¿quién puede calcularlo desde una oficina estatal? ¿Cómo puede un burócrata saber cuánto vale algo para millones de personas, con gustos, necesidades y contextos diferentes? Y fue esa pregunta la que encendió la chispa en otro gran pensador liberal, Ludwig von Mises. Para Mises, el problema del socialismo no era moral, aunque también lo era, sino técnico. Sin precios formados libremente por oferta y demanda, no hay manera de saber qué producir, cuánto, ni cómo. Su famosa obra, El cálculo económico en el sistema socialista, fue una bomba en el mundo intelectual. Decía, en pocas palabras, sin propiedad privada no hay precios reales, y sin precios no hay economía funcional. Así, la teoría subjetiva del valor se volvió más que una teoría, se volvió la base de una visión completa del mundo. Una visión donde el individuo, no el Estado, es el que otorga valor a las cosas. Y mientras Mises avanzaba con paso firme, desde un rincón del siglo XX, otro pensador preparaba el golpe final contra la planificación central, con argumentos tan profundos como sutiles. Su nombre, Friedrich August von Hayek. Hayek era el heredero intelectual de Menger y Mises, pero tenía un estilo distinto, más filosófico, más flexible, y sin embargo, igual de letal en el campo de las ideas. Para él, el problema central de la economía no era solo el cálculo, era el conocimiento. ¿Cómo coordinar millones de decisiones individuales sin que nadie tenga toda la información? La respuesta estaba en el precio. Sí, ese pequeño número que ves en la góndola del supermercado. Para Hayek, ese número es un milagro. Es el resumen de millones de valoraciones subjetivas, cambiantes, dinámicas. Es información comprimida. Una señal que nos dice qué es escaso, qué es abundante, qué se desea y qué se ignora. En su famoso ensayo, El uso del conocimiento en la sociedad, Hayek escribió que ningún planificador, por brillante que fuera,
podía reemplazar la sabiduría dispersa de millones de individuos actuando libremente. El valor, para él, no era algo que se podía medir en laboratorios o calcular con fórmulas. Era un fenómeno emergente, y el mercado, un proceso espontáneo de descubrimiento constante. Mientras las economías planificadas del siglo XX colapsaban en inflación, escasez y represión, los liberales sostenían su bandera. Solo el respeto por la subjetividad del valor, por las preferencias individuales, podía dar lugar a una sociedad verdaderamente próspera y libre. Y así, la teoría subjetiva del valor se convirtió en el núcleo de la economía liberal moderna. Ya no era solo un asunto de precios, era una defensa de la libertad, una declaración filosófica. Nadie puede decirte qué debes valorar, porque solo vos sabés cuánto te importa lo que tenés frente a tus ojos. Pero aún quedaba una última figura, alguien que tomaría todo ese legado y lo transformaría en una fuerza cultural, política, económica. Un verdadero cruzado de la libertad, Milton Friedman. Milton Friedman no fue un teórico del valor en el sentido estricto. No escribió tratados filosóficos sobre utilidad marginal, pero comprendió, como pocos, el poder de esa idea en la vida real. Para él, entender que el valor es subjetivo era la clave para construir una sociedad libre. Con un carisma arrollador y una claridad didáctica que enamoraba hasta a sus oponentes, Friedman llevó las ideas liberales desde las aulas hasta la televisión, desde los papers académicos hasta los hogares comunes. En su serie Free to Choose, defendía un mundo donde las decisiones individuales fueran soberanas, donde el panadero, el zapatero, el emprendedor, el consumidor, todos valoran y eligen según sus propios criterios, sin imposiciones externas. Y allí estaba la teoría subjetiva del valor, viva, palpitando en cada argumento. Porque si el valor lo define cada individuo, entonces nadie tiene derecho a imponerle a otro cómo vivir, qué comprar, qué desear. El mercado, decía Friedman, es simplemente la suma de nuestras elecciones, un reflejo de nuestras valoraciones, un espacio donde cada uno puede perseguir su felicidad. Friedman no necesitaba desmontar a Marx con tratados densos. Le bastaba mostrar cómo las sociedades libres, basadas en precios libres y propiedad privada, habían generado abundancia, innovación y bienestar, donde otras solo habían producido escasez y represión. Así, cerraba el círculo. Desde Smith hasta Hayek, pasando por Menger, Böhm-Bawerk, Mises, todos construyeron una visión del valor como algo profundamente humano, subjetivo, incalculable desde arriba, pero evidente desde abajo. Y quizás ahí está la lección más poderosa, que el valor no está en el objeto, ni siquiera en el trabajo. El valor está en vos, en lo que amás, en lo que elegís, en lo que estás dispuesto a intercambiar, en tu libertad. Porque al final, entender el valor es entender la libertad misma.